Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenos días para vos, para toda la audiencia de Somos Noticias. Un nuevo encuentro para hablar lo que sucede tranquera adentro, tranquera afuera. Sin duda esta semana lo político se ha llevado también lo que tiene que ver con el mundo agropecuario, ya que el campo pierde el rango ministerial con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. En este marco, el campo, a partir de esta parte de la gestión de Alberto Fernández, contará con una Secretaría de Agricultura. El pasado sábado, en el marco de lo que fue la inauguración de la Exposición Rural de Palermo y en el habitual discurso del presidente de la entidad, Nicolás Pino, reclamó por un rango ministerial para el campo. Finalmente se conoció que la Argentina vuelve a tener la Secretaría de Agricultura a cargo del entrerriano Juan José Bailo. En ese marco, en el mensaje que dejó Sergio Tomás Massa como ministro de Economía el pasado miércoles, anunció que iba a reunirse con la mesa de enlace, tema que se dio a conocer que iba a ser hoy viernes, pero en las últimas horas de ayer jueves, el propio secretario de Agricultura de la Argentina anunció que deberá esperar esa reunión para la próxima semana. No confirmó el día aún. Por el lado de la mesa de enlace, ya marcaron la cancha, le dijeron: no queremos una foto para la política, sí queremos una reunión productiva. En ese marco pidieron eliminar los cupos de exportación de carne, entre otros aspectos. Por otro lado, en materia agropecuaria, el movimiento CREA volvió a dar un informe sobre las expectativas de los productores CREA en la República Argentina, un informe que se da cada 3 meses en la Argentina. Este último informe da cuenta que casi el 80% de los productores CREA en la República Argentina ven que las expectativas cada vez se empeoran más, y esto se da de cara a lo que será el próximo año 2023. En ese marco informaron que bajaron la intención de siembra de trigo para esta campaña 22-23. Y hablando de trigo, la buena noticia para el cultivo de invierno, porque las lluvias de la pasada semana le cambiaron la cara al cultivo del trigo. El informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para esta semana habla de una condición óptima a adecuada. Así que bueno, lo agarra al trigo y a la cebada en un muy buen momento, más allá de los duros azotes que le dieron las bajas temperaturas con fuertes heladas. Cambiamos de tema, Juan, y días atrás se desarrolló en la Sociedad Rural de 9 de Julio una nueva charla. Esta fue presencial. El tema fue el impacto del carbono en la producción agropecuaria. El disertante fue un investigador del CONICET. Hablamos del ingeniero agrónomo Ernesto Biglicio, un hombre que trabajó durante mucho tiempo en lo que es INTA, y sus investigaciones en materia de carbono y cuestiones climáticas, bueno, fue parte de lo que expuso días atrás aquí en Sociedad Rural de 9 de Julio. Desde Somos Agro dialogamos con Biglicio y nos deja algunos aspectos de cómo, por ejemplo, la matriz agropecuaria, toda en la República Argentina, aporta y colabora para bajar el nivel de carbono en la Argentina. Y la pregunta ¿es el agro un causante del carbono? Lo escuchamos. El tema tiene varias aristas, no es demasiado sencillo, pero digamos que la problemática se reduce a cuánto emitimos y a cuánto secuestramos de carbono. En general, el mundo se ha dirigido a evaluar cuánto emitimos, porque ahí está la crisis principal asociada al cambio climático. Pero resulta que nuestros sistemas de producción tienen capacidad también de secuestrar carbono. De hecho, la República Argentina es una gran plataforma de fotosíntesis, que al haber fotosíntesis hay captura de carbono, ¿no? Entonces, de ahí surge un balance entre lo que se emite y lo que se secuestra. Y hacia eso van orientados nuestros trabajos, nuestros estudios y análisis, ¿no? Todos los cultivos de alguna manera emiten y secuestran carbono.
hay cultivos que tienen mayor capacidad de secuestro de carbono. Por ejemplo, el maíz, el sorgo, el trigo. Por eso se recomienda que entren en las rotaciones, porque compensan de alguna manera la pérdida de carbono que generan otros cultivos, como puede ser el girasol, la soja y otros cultivos anuales. ¿En ganadería? Bueno, en ganadería depende de qué ganadería hablemos. Si es una ganadería pastoril, estamos evaluando de que existe un potencial muy interesante de secuestro de carbono. La ganadería en sí, y de ahí se dice que la ganadería es parte de la solución y no parte del problema, la ganadería pastoril tiene en algunos sistemas, de acuerdo a nuestros cálculos, más capacidad de secuestro que de emisión. Todo depende de la densidad bovina, o sea, cuanto más animales hay por hectárea, mayor va a ser la emisión, es inevitable eso. Pero en los sistemas extensivos que predominan en muchos lugares de Argentina, es muy probable que estemos hablando de balances positivos de carbono. ¿Cómo está el productor agropecuario en este sentido de dar una respuesta a un carbono neutro? Bueno, también ahí hay una gran diferencia, o sea, no es un bloque homogéneo el sector agropecuario. Hay productores que a lo mejor nos tienen, es la primera vez que escuchan hablar de que está la problemática del carbono instalada, y hay empresas, sobre todo empresas grandes, que están muy ocupándose del tema. O sea, son empresas que ya quieren hacer una estimación de sus balances de carbono, calcular sus huellas de carbono, porque ven peligrar el negocio justamente. O sea, hoy se están levantando barreras comerciales, barreras pararancelarias, sobre todo en países del norte, del hemisferio norte, debido a a productos que tienen una mala huella de carbono. Entonces, todas estas empresas están tratando de cubrirse y evaluar cuanto antes su huella de carbono para ver qué estrategias adoptan, ¿no? ¿Qué puede decirnos en cuanto a 9 de julio y la región, en cómo proceden los agricultores, los ganaderos, la industria inclusive de esta región? Bueno, cuando usted habla de esta región se refiere a la provincia de Buenos Aires seguramente, ¿no? Bueno, yo pienso que es una región que ha evolucionado desde un sistema ganadero tradicional que prácticamente ese sistema prosperó hasta los años 70, 80, y después fue una región que se empezó a volcar cada vez más a la agricultura. Hoy esta es una región de producción mixta, pero con fuerte tendencia a irse hacia la agricultura. Hay cada vez más campos agrícolas. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? En general, hoy con la tecnología que tenemos, la problemática del carbono está bastante bien atacada. Por ejemplo, cada vez se utilizan más cultivos de cobertura en la región pampeana argentina, y ese es un factor de secuestro de carbono. En las rotaciones, en la medida que las rotaciones sean equilibradas, por ejemplo, los cultivos de oleaginosas con los cultivos de gramíneas, como maíz, trigo, sorgo, etcétera, ahí los balances tienden a equilibrarse. Con lo cual yo pienso que la Argentina todavía tiene un potencial interesante como para, digamos, ofrecer al mundo alimentos con una tasa, digamos, o un balance de carbono cercano al cero o casi cero, inclusive positivo, ¿no? ¿Y cómo estamos en la matriz industrial y en el transporte en cuanto a carbono, ingeniero? Bueno, ahí entramos en lo que llamaríamos la huella de carbono. Y la huella de carbono toma distintos eslabones de la cadena productiva. O sea, cuando uno analiza la huella de carbono, tiene que empezar a computar una cantidad de factores previos a la tranquera del campo, como son la fabricación de fertilizantes, de herbicidas, de insecticidas, de alimentos balanceados, todos los insumos de manufactura que se convierten en insumos de la empresa agropecuaria empiezan a computarse en la cuenta de carbono. Después entramos al predio,
y ahí sí ya las emisiones son fundamentalmente responsabilidad del productor agropecuario, cómo maneja hacia adentro el predio. Y después, bueno, cuando sale de la tranquera entramos en otros eslabones distintos de cadena, que usted los está diciendo. O sea, entramos en frigoríficos, entramos en procesadoras, entramos de plantas de acopio, entramos al área del transporte, el transporte mayorista, minorista, el empaquetado, inclusive los buques de ultramar que transportan, todos esos van agregando emisiones a la huella de carbono. Y la huella de carbono esencialmente lo que mide son emisiones, no mide secuestro. Industrias no agropecuarias son quizás las grandes fuentes, son los grandes emisores del planeta, porque dependen exclusivamente de los combustibles fósiles para su funcionamiento. Y bueno, esas industrias yo diría que hoy explican aproximadamente en conjunto y probablemente un 70 o un 75% de las emisiones globales. El sector rural en el mundo puede explicar la diferencia, a lo mejor un 20, un 25%. Bien, allí entonces Viglicio en esta charla que dejó días atrás aquí en la Sociedad Rural de 9 de Julio. La próxima charla, ¿cuándo? El miércoles 24 de agosto en Sociedad Rural de 9 de Julio, también presencial, y yo le recomiendo vaya guardando asiento. ¿Por qué? Porque el tema es clima, será la licenciada Estela Carballo quien estará disertando, y las últimas charlas que se estuvieron dando en materias de clima por distintos climatólogos o especialistas en clima están más que preocupando y dejando algunas estrategias de cara a los cultivos de verano. Hablamos de trigo, soja y girasol. Recuerdo entonces, 24 de agosto, la charla de clima con Estela Carballo en Sociedad Rural de 9 de Julio. Nada más que contarles, la próxima semana vamos a estar en el 30º Congreso Nacional e Internacional de APRESID en la ciudad de Rosario. Allí estaremos, así que les vamos a estar contando algunos aspectos en ese marco. Muchísimas gracias, Juan.